Hay lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, es una entidad viva que respira, observa y espera. Esta es una de esas historias que muchos preferirían mantener enterrada en las profundidades de la tierra. Lo que estoy a punto de contarles está documentado en archivos históricos, testimonios juramentados y experiencias personales de quienes han sobrevivido para contarlo. El aire en Real de 14 siempre ha sido diferente. Los locales dicen que es más denso, como si cargara el peso de siglos de secretos enterrados en sus entrañas. Todo comenzó oficialmente en 1772, cuando Sebastián Coronado y Antonio Llamas tropezaron con lo que parecía ser el hallazgo de sus vidas, una de las vetas de plata más ricas jamás descubiertas en México. Pero los documentos encontrados en el Archivo Histórico de San Luis Potosí cuentan una historia muy diferente. Entre los papeles amarillentos y deteriorados por el tiempo, existe un documento fechado en 1773 que nunca fue incluido en los registros oficiales. En él, Antonio Llamas describe algo perturbador. Los indígenas huicholes nos advirtieron que no entráramos. Dijeron que había algo más antiguo que la plata en esas montañas, algo que sus ancestros habían sellado siglos atrás. No los escuchamos. Las primeras excavaciones, iniciadas por Bernabé Antonio Cepeda en 1778, revelaron algo que los ingenieros de la época no pudieron explicar: una red de túneles que parecían haber sido excavados siglos antes de su llegada. Lo más inquietante era que estos túneles no seguían ningún patrón lógico de minería. Se entrecruzaban de maneras imposibles, formando símbolos que solo podían apreciarse en los mapas completos. El primer incidente documentado ocurrió apenas 3 meses después de iniciar las excavaciones. Un grupo de 5 mineros descendió a explorar uno de los túneles recién descubiertos. Solo regresaron 3. Los sobrevivientes relataron algo que cambiaría para siempre la historia de Real de 14. Estábamos a unos 200 metros de profundidad cuando las antorchas comenzaron a comportarse de manera extraña, declaró José María Hernández, uno de los sobrevivientes, en un testimonio preservado en los archivos de la parroquia local. Las llamas se inclinaban hacia las paredes, como si algo las estuviera succionando. Entonces escuchamos el canto. El documento continúa describiendo un canto que, según los testigos, no podía ser producido por cuerdas vocales humanas. Era como si las mismas paredes de la mina estuvieran susurrando en un idioma más antiguo que el tiempo mismo. Los otros 2 mineros, Francisco Rivera y Miguel Ángel Cortés, desaparecieron en un túnel lateral que, según los mapas originales, no debería haber existido. Cuando un equipo de rescate intentó buscarlos al día siguiente, el túnel había desaparecido. En su lugar, solo encontraron una pared sólida de roca que, según los análisis posteriores, no había sido tocada en siglos. La fiebre de la plata pronto superó cualquier temor inicial. Para 1780, Real de 14 se había convertido en uno de los centros mineros más importantes de la Nueva España. Pero con cada metro que se profundizaba en la montaña, los incidentes se multiplicaban. El caso más notorio de esta época fue el del capataz Francisco Morales. Sus diarios, descubiertos en 1923 durante la renovación de una antigua casa en el pueblo, proporcionan un testimonio escalofriante de los eventos que se desarrollaron entre 1785 y 1786. Extracto del diario de Francisco Morales, 15 de agosto de 1785. Los hombres se niegan a trabajar en el nivel 7. Dicen que hay algo ahí abajo que los observa en la oscuridad. Al principio no les creí, pero ayer lo vi con mis propios ojos. No era una sombra, era una ausencia de luz que se movía con propósito. Y lo peor no fue verla, sino sentir que ella también me veía a mí. Morales
documentó meticulosamente los cambios que comenzaron a notar los mineros que trabajaban en los niveles más profundos. Primero fueron pequeños detalles, desorientación temporal, pérdida de memoria a corto plazo, insomnio crónico, pero gradualmente los síntomas se volvieron más perturbadores. Extracto del 3 de septiembre de 1785. Joaquín Vega, uno de nuestros mejores picadores, subió hoy del nivel 8 hablando en una lengua que nadie reconoce. El padre Martínez dice que no es latín, ni náhuatl, ni ningún otro idioma conocido. Lo más inquietante es que otros mineros parecen entenderlo cuando habla así. Los rituales comenzaron poco después. Al principio eran simples. Los mineros se negaban a descender sin antes hacer una señal de la cruz o llevar amuletos bendecidos. Pero para finales de 1785, estos rituales se habían vuelto más elaborados y oscuros. Extracto del 12 de diciembre de 1785. Los encontré esta mañana antes del amanecer. 7 de mis mejores hombres formando un círculo en la entrada de la mina. Cantaban algo que hacía que se me helara la sangre. En el centro del círculo había marcas que no me atrevo a describir. Dicen que es la única forma de mantener eso en los niveles inferiores, que si no lo hacen, eso subirá con ellos a la superficie. El último registro en el diario de Morales, fechado el 23 de enero de 1786, es quizás el más perturbador. Ya sé por qué eligieron este lugar. La plata no fue un descubrimiento, fue un señuelo. Nos atrajo aquí por una razón. Los túneles no son minas, son una prisión. Y nosotros acabamos de liberar a los prisioneros. Morales desapareció al día siguiente. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su lámpara de aceite apareció 3 meses después, en un túnel que había sido sellado durante décadas. El vidrio de la lámpara estaba intacto y el aceite aún estaba fresco. Entre 1790 y 1850, la leyenda del Jergas comenzó a tomar forma. Pero a diferencia de otras historias de fantasmas mineros, esta estaba respaldada por documentos oficiales, informes de la policía y registros de la iglesia. El nombre El Jergas proviene de Manuel Jergas Ruiz, un capataz que trabajó en las minas durante la década de 1820. Los registros indican que era conocido por su crueldad con los trabajadores y su obsesión por encontrar nuevas vetas en los niveles más profundos. El 15 de octubre de 1823, Jergas descendió con un equipo de 12 hombres para explorar un nuevo túnel en el nivel 12, el más profundo alcanzado hasta entonces. Lo que sucedió después está documentado en múltiples fuentes, incluyendo el informe oficial del alcalde de Real de 14 y los registros parroquiales de la Iglesia de la Purísima Concepción. Según los testimonios, aproximadamente 6 horas después de su descenso, los gritos comenzaron a escucharse desde el pozo principal. No eran gritos de terror normales. Los testigos los describieron como el sonido de alguien que está viendo algo que la mente humana no está diseñada para comprender. Cuando el equipo de rescate llegó al nivel 12, encontraron a 11 de los mineros. Estaban vivos, pero en un estado que el médico local, Dr. Antonio Vázquez, describió como más allá de la locura. Ninguno tenía heridas físicas, pero todos habían encanecido por completo. Sus ojos, según el informe médico, mostraban una dilatación pupilar imposible en seres humanos vivos. El cuerpo de Jergas nunca fue encontrado. Sin embargo, desde esa noche, los mineros comenzaron a reportar encuentros con una figura oscura que se movía de forma antinatural por los túneles. Los testimonios coincidían en varios detalles perturbadores. 1. La figura siempre aparecía en lugares donde los túneles se intersectaban formando una cruz. 2. Las lámparas y antorchas se apagaban en su presencia, pero de alguna manera los testigos podían verlo en la oscuridad total. 3. Quienes lo encontraban reportaban escuchar susurros en un idioma desconocido que, sin embargo, podían entender perfectamente en el momento. El caso más documentado ocurrió en 1847, cuando un grupo de topógrafos británicos
intentó crear un mapa detallado de los túneles. El equipo, liderado por el ingeniero William Smith, instaló algunos de los primeros dispositivos de medición moderna en las minas. Del informe de Smith, 23 de julio de 1847. Los instrumentos enloquecen en ciertos puntos de la mina. Las brújulas giran sin control, y los niveles indican ángulos imposibles. Pero lo más perturbador son las lecturas del barómetro. En ciertos túneles, especialmente cerca de las intersecciones, marca presiones que sugieren que estamos a profundidades mucho mayores de lo que es físicamente posible, dado el tamaño de la montaña. Los mapas oficiales de Real de 14, conservados en el Archivo Histórico de San Luis Potosí, muestran una red de túneles que se extiende por aproximadamente 30 kilómetros. Sin embargo, los documentos encontrados en 1892 en el despacho sellado del ingeniero Miguel Ángel Bustamante cuentan una historia diferente. Bustamante había sido contratado en 1876 para modernizar las operaciones mineras. Durante su primer mes de trabajo, descubrió discrepancias inquietantes entre los mapas oficiales y la realidad subterránea. En su diario personal, escribió: 17 de mayo de 1876. Hay túneles que aparecen en los mapas antiguos, pero que no existen cuando vamos a verificarlos. Y lo que es más perturbador, hay pasajes que encontramos durante las inspecciones que no aparecen en ningún mapa, algunos tan antiguos que las marcas de herramientas en sus paredes no corresponden a ninguna tecnología minera conocida. El incidente que cambiaría todo ocurrió el 23 de junio de 1876. Un grupo de 23 mineros, dirigidos por el capataz Rodrigo Mendoza, descendió para explorar uno de estos túneles no documentados. Lo que sucedió después está registrado en múltiples fuentes, incluyendo el informe policial, testimonios de sobrevivientes y los registros del hospital local. Del informe oficial, a las 15 horas 47 minutos, una serie de gritos emergieron del pozo principal. Los testigos en superficie describen los sonidos como inhumanos e imposibles de producir por una garganta humana. A las 15:52, el sistema de poleas y el malacate comenzaron a vibrar violentamente sin causa aparente. A las 15:55, una onda de choque emergió del pozo, derribando a varios trabajadores en superficie. Solo 3 hombres lograron salir con vida. Sus testimonios, tomados por separado, coinciden en detalles que los investigadores de la época no pudieron explicar. Joaquín Vázquez, sobreviviente. Estábamos a unos 400 metros de profundidad cuando las paredes comenzaron a respirar. No hay otra forma de describirlo. Se movían como el pecho de un gigante dormido. Entonces escuchamos el canto. Venía de todas partes y de ninguna. No era un eco. Era como si las mismas rocas estuvieran cantando. Manuel Ortiz, sobreviviente. Vi cómo se los llevó. No fue violento. Eso es lo peor. Simplemente caminaron hacia las paredes como si éstas fueran aire. Sus rostros mostraban una paz terrible. El último en desaparecer fue Rodrigo. Se giró hacia nosotros y sonrió. Sus ojos eran completamente negros. El tercer sobreviviente, Francisco Luna, nunca pudo dar su testimonio completo. Fue encontrado en estado catatónico y trasladado al Hospital de San Juan de Dios en San Luis Potosí. Los registros médicos indican que solo repetía una frase una y otra vez. Las paredes tienen hambre. Las paredes tienen hambre. En 1923, durante una renovación del hospital, se descubrió un cuaderno oculto en la celda de Luna. Contenía dibujos obsesivos de símbolos geométricos que, cuando fueron comparados con los mapas antiguos de la mina, coincidían exactamente con el patrón de intersección de los túneles inexplicables. Los sonidos también están documentados. En 1912, un equipo de investigación de la Universidad Nacional instaló algunos de los primeros equipos de grabación de la época en varios puntos de la mina. Las grabaciones, preservadas en el archivo de la universidad, contienen algo que los expertos en acústica no han podido explicar. Del informe técnico, las frecuencias registradas no corresponden a ningún fenómeno geológico conocido. Los patrones rítmicos sugieren inteligencia.
pero las vibraciones ocurren en rangos imposibles para la producción de sonido natural o artificial de la época. En 2018, un equipo de investigadores paranormales, equipados con tecnología moderna, intentó documentar los fenómenos en los túneles accesibles. Lo que encontraron desafía cualquier explicación racional. María Sánchez, líder del equipo, describe en su informe: los instrumentos EMF mostraban lecturas imposibles. En ciertos puntos, especialmente en las intersecciones de túneles, los niveles de energía electromagnética superaban la escala de nuestros equipos. Pero lo más perturbador fueron las grabaciones de audio. Las grabaciones capturaron lo que los expertos han denominado el coro subterráneo, voces superpuestas cantando en un idioma que los lingüistas no han podido identificar. Los análisis espectrográficos revelaron que algunas de las frecuencias vocales están fuera del rango que puede producir el aparato fonador humano. Los habitantes actuales de Real de 14 han aprendido a vivir con los fenómenos. Julia Martínez, de 78 años, cuya familia ha vivido en el pueblo por generaciones, compartió su testimonio. Hay noches, especialmente durante la luna nueva, cuando los cantos suben desde la tierra. Los turistas piensan que es el viento, pero nosotros sabemos la verdad. Mi abuelo trabajó en las minas y nos enseñó a nunca silbar después del anochecer. Dice que ellos lo toman como una invitación. En 2020, durante la digitalización de archivos antiguos en el Vaticano, se descubrió un documento perturbador. Era un informe de la Inquisición fechado en 1623, casi 150 años antes del descubrimiento oficial de las minas. El documento describe una expedición secreta a la región, motivada por reportes de rituales paganos realizados por los nativos de la zona. El informe, escrito por el padre Antonio de Salvatierra, contiene pasajes inquietantes. Los huicholes nos han revelado la verdadera naturaleza de estas montañas. Dicen que sus ancestros no construyeron los túneles, los encontraron. Los símbolos en las paredes son más antiguos que su lengua. Los llamaban las puertas del sueño profundo y realizaban rituales para mantener cerrado lo que hay detrás de ellas. El documento continúa describiendo un ritual de sellado que involucra 7 puntos específicos en la montaña. Cuando estos puntos se marcan en un mapa moderno, forman exactamente el mismo patrón encontrado en el cuaderno de Francisco Luna, el sobreviviente catatónico de 1876. La teoría del portal dimensional surgió en 2022, cuando un equipo de físicos de la UNAM realizó mediciones cuánticas en varios puntos de los túneles accesibles. Sus hallazgos sugieren anomalías en el tejido mismo del espacio-tiempo. Del informe científico, las fluctuaciones cuánticas observadas son consistentes con lo que teóricamente esperaríamos ver en los bordes de un puente de Einstein-Rosen. En términos simples, los túneles podrían ser más que simples excavaciones en la roca. Podrían ser intersecciones con otro algo. Pero quizás la evidencia más inquietante proviene de un descubrimiento reciente. En 2024, durante trabajos de restauración en la iglesia principal, se encontró una caja de plomo sellada dentro de un muro. Contenía una carta fechada en 1801, escrita por el padre José María Flores, entonces párroco de Real de 14. A quien encuentre este mensaje: lo que duerme bajo la montaña está despertando. La plata fue un señuelo, como la luz para las polillas. Cada túnel que cavamos es una grieta en la prisión. Los cantos son más fuertes ahora, más cerca. Ya no son súplicas, son risas. La carta termina con una advertencia. Si están leyendo esto, ya es demasiado tarde. Los sellos están rotos, las puertas están abiertas, y lo que ha estado esperando durante eones finalmente tiene un camino hacia nuestro mundo. Que Dios se apiade de nuestras almas. Hoy en día, Real de 14 sigue atrayendo a turistas y buscadores de lo paranormal. Los túneles accesibles son solo una fracción de la red total, y nadie sabe con certeza qué tan profundo llegan realmente. Los guías locales advierten a los visitantes que no se alejen de las rutas marcadas, que no respondan si escuchan que alguien los llama en la oscuridad, y sobre todo, que nunca, bajo ninguna circunstancia, silben en los túneles después del anochecer.
porque en las profundidades de Real de 14, en la oscuridad más absoluta, algo está escuchando, algo que ha estado esperando durante siglos, y según los ancianos del pueblo, sus risas se escuchan cada vez más cerca de la superficie. Si les gustó esta historia, no olviden dar me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias de terror.